A esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 PM. Bienvenidos, como siempre es un gusto saludarlos. Estamos en Meridiano Blue, comenzando mes. Hoy es lunes, 1 de septiembre, y comenzamos, para quienes están en Blue Radio en todo el país y en el mundo, con música de Selección Colombia. La música que nos trae a los recuerdos la clasificación al Mundial de Italia 90, con el maestro Francisco Sumaquei, Colombia Caribe. Comenzamos de una forma distinta hoy, Meridiano Blue. Saludo a quienes están en Dito, a quienes están a esta hora en la aplicación en el canal de YouTube de Blue Radio, porque tenemos muchas noticias. Sí, ya les vamos a hablar de los impuestos, de la reforma tributaria que acaba de radicar el gobierno. Vamos a hablarles también en segundos de lo que pasa con Venezuela y Estados Unidos. Hay muchas noticias, pero esta es una semana distinta. Esta semana Colombia podría clasificar definitivamente al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que ya está a menos de un año. El próximo jueves será la prueba de fuego. Si Colombia ese día logra una victoria contra el equipo boliviano, contra la selección del altiplano, estará clasificada finalmente y de forma definitiva, sin reversa, sin posibilidades de que eso se caiga, a la Copa del Mundo del 2026. Y por eso el llamado al optimismo, por eso estamos hoy con la música de la Selección Colombia, con el ambiente que se vive en Barranquilla, la casa de la selección. Don Fabio Poveda, como siempre, contándonos lo que está pasando con la Selección Colombia, mientras vemos algunas escenas del entrenamiento que tuvo la Selección Colombia este domingo, regresando a la selección después de 16 años, Dairo Moreno. Fabio, buenas tardes, 1:03. ¿Qué pasa hoy con la Selección Colombia? Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, un saludo cordial. Bueno, como es costumbre, una temperatura tenaz en Barranquilla, cayeron unas goticas en el día y esto lo que hace es subir más el calor. La sensación térmica está sobre los 32 grados centígrados a esta hora aquí en nuestra ciudad. Ricardo, pero no me lo condicione, no me lo ponga si gana. Sí, no, vamos a ganar. Vamos a ganar. A clasificar. No, claro que sí, vamos a ganar. Le vamos a ponerle ganar a la selección de Bolivia. Así que sí. Vamos a hacerlo. Mire, ayer hubo entrenamiento de la Selección Colombia, solo lo hicieron 2 jugadores, Gerson Mosquera, el jugador de el Wolverhampton de Inglaterra, que regresa a la selección después de una larga incapacidad, tuvo una lesión de ligamento cruzado, pero ya está bien, ya fue titular incluso con su equipo en Inglaterra, y el gran Dairo Moreno, que regresa a la selección después de 9 años, su última convocatoria fue en la Copa América del 2016, cuando el técnico era José Néstor Peckerman en esa Copa América Centenario. Le puedo decir, Ricardo, que ya hay un total de 13 jugadores con la 16 jugadores ya concentrados aquí en Barranquilla, Gerson Mosquera y Dairo Moreno, como le decía, además Kevin Mier, Davinson Sánchez, Hamilton Campas, James Rodríguez, Lucho Díaz, Jorge Lucumí, Johan Mujico, Luz Suárez, llegaron después en la mañana de hoy Camilo Vargas, Álvaro Angulo, Jerry Mina y también los 3 jugadores del Atlético Nacional, Marino Inestrosa, David Ospina y también el jugador Andrés Felipe Román, el nacional, que le ganó ayer al Envigado 1-0. Hoy van a ir a la sede de la Federación Colombiana de Fútbol. El entrenamiento será sobre las 5:30 de la tarde. Se espera la llegada de unos 4 jugadores más que de pronto lleguen directamente al entrenamiento para completar 20. Mañana se va a completar la nómina. Ya está James Rodríguez aquí, ya está Luchito Díaz, como se los acabo de mencionar. Y hoy, Ricardo, habrá también atención a los medios de comunicación. Va a haber una zona mixta que dicen que es a las 6:30, pero seguramente va a ser a las 7 o pasada a las 7, porque si el entrenamiento es a las 5:30, seguramente van a entrenar por espacio de más de 1 hora. Así que es lo que se vive aquí en el seno de la Selección Colombia, en la casa de la Selección Colombia, la ciudad de Barranquilla, que vibra con nuestro combinado nacional cada vez que viene, se viste de amarilla nuestra ciudad cada vez que llega la Selección Colombia. Fabio, época calurosa en Barranquilla en este mes de septiembre.
Mucho calor, Richie, no sabe el calor impresionante que está haciendo. Y como no ha llovido tanto, caen apenas unas goticas. Hoy, por ejemplo, serenó, eso lo que produce es más calor aún. Digamos que para bajar un poco la temperatura tendría que llover muy fuerte y no ha llovido fuerte en Barranquilla en estos días. Así que la temperatura es bastante alta. Fabio, gracias. 6 minutos. Hablando de Barranquilla, hablando de la expectativa por el partido del próximo jueves, Colombia-Bolivia en el Metropolitano, que será en la tarde, que será a las 5:30 de la tarde. Se juegan en simultánea todos los partidos de esta fecha de eliminatoria, así como el último, que será el martes de la semana entrante contra Venezuela. Ya Octavio Sazo nos va a entregar detalles de la jornada. Está Barranquilla con una ocupación casi plena de su capacidad hotelera. Está al 90%, y eso que todavía faltan 3 días para el partido crucial de este jueves. Vanessa Saldarriaga. Barranquilla está con 34 grados de temperatura y 38 de sensación térmica en la previa a este partido que tendremos contra Bolivia el próximo jueves en el Estadio Metropolitano. La movida económica se está agitando, y es que les cuento que ya los hoteles están hasta con un 90% de ocupación. Los de 4 y 5 estrellas casi que no tienen camas, hasta por 2 millones de pesos se pueden conseguir una. Las que están disponibles son las más económicas. Pero a propósito de hablar de eso, yo estoy aquí con un hombre que lo conoce como Matthew Sports, es barranquillero, ama tanto a su ciudad, que siempre trae miles de viajeros de toda Colombia que vean a la selección Colombia jugar. Matthew, ¿qué tal está el tema de los hoteles para esta fecha? El ambiente está muy copado, todos los viajeros con este cambio que tiene Barranquilla, todos quieren venir. Ya, gracias a nuestro alcalde que tiene la ciudad bonita, y pues todos los hoteles están al 100%, la boletería, todo va a estar vendida al 100%. Y que disfruten de nuestra Bueno, ciudad. Y si alguien quiere conseguirse a última hora una boletica, ¿cuánto la consigue? ¿Está muy difícil? Pues ya todo está al 100%, solamente tienen que venir y viajar vivir la experiencia. Y rebuscar a ver qué se consigue por ahí. Matthew, ¿cómo termina el partido? No, 2-0 ganamos. 2-0 dice él que ganamos. Estamos nosotros desde el norte de Barranquilla. Como ustedes pueden ver, las calles se están pintando de amarillo, azul y rojo con la venta de las camisetas, y por supuesto también con el ambiente que hace parte de esta previa a una fecha más de las eliminatorias rumbo al Mundial. Vanessa, gracias. 8 minutos. Comenzamos de una manera distinta hoy Meridiano Blue. La situación lo amerita. Estamos pendientes y llevando todos juntos a la selección Colombia a la clasificación a la Copa del Mundo. Una pausa muy breve y ya les cuento otras noticias de Colombia y del mundo, comenzando por la ley de financiamiento o reforma tributaria que el gobierno acaba de presentar ante el Congreso de Colombia. Pedí que no se exportara el carbón de Colombia para hacer esas bombas en Israel. Trampa nos hicieron, pero está firmado el decreto que prohíbe por orden del presidente. Ya veremos si hay algún juez que lo tumba. El mundo pide más carbón mientras Colombia exporta 10 millones de toneladas menos. El presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño, dijo que el único perdedor con esta decisión es nuestro país. Por cada millón de toneladas que Colombia deja de exportar, los colombianos dejamos de recibir 200.000 millones de pesos en impuesto de renta. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, afirmó en Mañanas Blue que ya se había hecho la búsqueda de la niña de 10 años, Valeria Afanador, en el Río Frío, donde fue hallado su cuerpo este fin de semana. Río Frío es un río poco profundo, poco caudaloso, poco rápido. Es un río que no tiene más de 1,40 metros de profundidad. En el punto específico donde fue encontrada Valeria no había más de 1,30 centímetros de profundidad, y es un río que no corre rápido, casi que sus aguas son relativas. Usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:10 minutos, don Andrés Carmona. Se dice porque no hay confirmación plena de que el gobierno ya radicó el proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria, pero todo ha sido tan desordenado, todo ha sido tan atropellado
que incluso hay dudas sobre esto, a pesar de que incluso habló el ministro de Hacienda. Andrés, buenas tardes. ¿Hay radicado? ¿Se confirma que fue radicada la ley de financiamiento? Pues Ricardo, el gobierno nacional asegura que ya radicó el proyecto ante las comisiones económicas del Congreso. Hacia las 10:30 de la mañana se hizo presente en el recinto del Capitolio Nacional el ministro de Hacienda, Germán Ávila, para presentar este proyecto formalmente. Un proyecto en el que dejó claro el monto y qué iba a pasar con la canasta familiar. Escuche usted esas pocas palabras que dio el ministro de Hacienda. 26.3 millones de pesos, como se estableció en la presentación de la ley de financiamiento. Y definitivamente no canasta familiar. Ahí hizo un sí, dijo que no tocaba la canasta familiar, pero quiso dejar todo para la rueda de prensa. ¿Por qué le digo que hay dudas? Y se lo voy a desarrollar un poquito más adelante. Porque en el recinto no estuvieron presentes ni el secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacutir, ni el subsecretario Raúl Ávila. Y tan pronto se hizo la presentación por parte del ministro, a los periodistas nos retiraron del recinto de la Cámara. Hasta el momento no hay número de erradicación, no se ha confirmado el documento sellado ni se ha publicado como tal en la página de la Cámara, por lo que están las dudas de si esta presentación fue solo presentación o si formalmente ya está iniciando el trámite legislativo de este proyecto, Ricardo. Muy bien, Andrés, le pido que sigamos averiguando para saber si finalmente quedó o no quedó radicada esta iniciativa. El gobierno le dice ley de financiamiento, en la práctica es una reforma tributaria porque está clavándonos a los colombianos con más impuestos. Bueno, a una parte de los colombianos. Doña Marcela Peña, buenas tardes. Un abrebocas de lo que propone la ley de financiamiento, usted nos ampliará un poquito más adelante, pero un resumen frente a los cambios que habrá en el IVA, impuestos para nuevas empresas, explotación de carbón y petróleo y los impuestos de nuevo subiendo para los colombianos que más ganan. Pues Ricardo, yo empezaré diciendo que no es para una parte de los colombianos, sino más bien para cada vez más. Le voy a leer algunas de las cosas que están aquí incluidas. Se vienen más impuestos para el consumo de licores, incluyendo la cerveza. Se vienen más impuestos para aquellas personas que se divorcian, enviudan o reciben herencias. Más impuestos también por gasolina y diésel en el país, por varias vías además. Impuestos más duros para el sector del carbón, para la venta y la exportación de petróleo en el país. También están tocando aquí cosas que tienen que ver con los niveles de impuesto a la renta que tienen que pagar especialmente las personas que más ganan en el país. Baja también el umbral del impuesto al patrimonio. De todo eso vamos a estar hablando en minutos, Ricardo. Marcela, gracias. 13 minutos hablando del Congreso de Colombia. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también está pidiéndole plata al ministro de Hacienda para que se pueda contar con los presupuestos máximos, para que se puedan contar con recursos para el sector de la salud. Jessica Gutiérrez. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señaló que actualmente el sector enfrenta una dificultad, ya que aunque se cuenta con el presupuesto aprobado, no se dispone de los recursos necesarios, pues durante la socialización del plan de estabilización de giros a hospitales públicos, el funcionario pidió comprensión a los gerentes hospitalarios al explicar que los recursos dependen del Ministerio de Hacienda y confió en que estos no se demoren. Tenemos un inconveniente y ustedes tienen que entenderlo. Yo tengo presupuesto, pero no tengo recursos. Los recursos me los da el Ministerio de Hacienda. Espero que no me los demore. Están dándole prioridad a los equipos básicos para poder cubrir todo lo de este año y que ustedes puedan seguir haciendo su trabajo. De igual manera, Jaramillo recordó que tanto la OMS como la OPS han definido que el 30% de la unidad de pago por capitación debe destinarse a la atención primaria en salud. Voy a Caracas, 1:14 en Colombia, 2:14 en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, el dictador Nicolás Maduro, está a esta hora haciendo el más duro pronunciamiento hasta este momento sobre el despliegue de embarcaciones, de grupos anfibios, de aviones de Estados Unidos hacia el Mar Caribe. Está diciendo el presidente Maduro que hay 1.200 misiles estadounidenses en este momento apuntando contra Venezuela. Dice que es la mayor amenaza contra ese país en los últimos 100 años y que si llegara a haber una intervención declararía el estado de guerra en todo el territorio venezolano. Desde Caracas, Santiago Martínez.
Hola, soy Ricardo, feliz tarde, 2:15 minutos aquí en Caracas. Casi 2 horas lleva ya Nicolás Maduro en esta rueda de prensa con medios internacionales, la primera en casi un año, en el último año acá en Caracas. Y ha dicho eso que tú dices justamente, que sí está dispuesto a iniciar una lucha armada contra Estados Unidos si ellos, con los buques que están en el Caribe, entran a Venezuela. Que esos 8 barcos, los 1.200 misiles, más un submarino nuclear, es una amenaza muy grande, no solamente para Venezuela, sino para toda la región. Dijo que se trata de una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, pero dejando claro que está preparado, si hace falta, para declarar al país en un conflicto armado con Estados Unidos. Escuchemos. Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela. Y declararíamos constitucionalmente a la República en armas. Lucha armada y República en armas, de norte a sur, de este a oeste, para garantizar la paz, la soberanía y el desarrollo del país en cualquier circunstancia. Insistía Nicolás Maduro, Ricardo, en esta rueda de prensa, que no es en el Palacio de Miraflores, vale destacarte, que mientras más presión le ejerzan, más defensa tendrá Venezuela. Es una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta. Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar. Y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa. También el mandatario venezolano, decía Ricardo, culpaba más bien a Marco Rubio, el secretario de Estado, de empujar al presidente Trump a tomar este camino de la amenaza y la presión militar sobre Venezuela. Lo llamó de hecho el jefe de la guerra y le pidió a Donald Trump cuidarse de su secretario de Estado. Donald Trump, usted tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana. Lo quieren llevar a un baño de sangre y que su apellido, Trump, se manche de sangre por los siglos de los siglos, con una masacre contra el pueblo de Venezuela, con una guerra terrible contra Suramérica y el Caribe. A pesar de todo esto, Ricardo, decía igual Nicolás Maduro, que siempre tiene canales de comunicación abiertos con Estados Unidos, incluso 2 canales, aunque reconoce que ambos están algo malogrados, esa fue la palabra que utilizó, y que uno de esos canales es con el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, Robert McNamara. Ricardo. Muy bien, Santiago, gracias. 1:17 en Colombia. Habló el alto comisionado, el comisionado consejero de paz, Oti Patiño, confirmó que están dadas las condiciones para el inicio de una mesa de diálogos de paz con el Clan del Golfo, con el grupo de narcotraficantes que intenta ponerse una túnica política diciendo que son los herederos de los paramilitares. Mateo Piñeros. Sí, señor Ricardo, este lunes se desarrolló en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes una audiencia pública sobre la ley de sometimiento. Vinieron organizaciones de la sociedad civil, grupos de expertos, pero también funcionarios del gobierno a explicar este proyecto que contempla beneficios jurídicos para miembros de grupos armados y bandas delincuenciales que se acojan a los procesos de paz. Aquí es el comisionado de paz, Oti Patiño, y confirma que están dadas las condiciones para lograr la instalación de una mesa de conversaciones con el Clan del Golfo. Esto fue lo que dijo. Pues ya se establecieron los elementos para que haya esa mesa formal, pero todavía, digamos, apenas haya avances importantes, se darán noticia al país. Estas negociaciones no se harían en Colombia, según confirmó el comisionado de paz Oti Patiño. Recordemos que desde hace varios meses se han realizado encuentros exploratorios entre funcionarios del gobierno y miembros de ese grupo, incluso en Doha, en Qatar, justamente para hablar sobre esas condiciones que se necesitan para instalar esa mesa de diálogos. Y mientras el gobierno habla de paz, los grupos criminales siguen hablando de guerra. En Antioquia, por ejemplo, se han reportado más de 1.800 personas desplazadas o confinadas en las últimas horas. Héctor Santamaría. Pues Ricardo, la confrontación de los grupos armados Clan del Golfo, disidencias y la guerrilla del ELN, especialmente en el norte y nordeste del departamento, ha hecho que se tenga una crisis humanitaria. 47 familias ya se han desplazado desde la vereda de los Toros de Amalfi. 22 familias salieron del corregimiento de Liberia de Anorí. El alcalde de esa población, Gustavo Silva, explicó que la amenaza armada llega incluso a límites con el Bajo Cauca. Es suficiente porque es que es un territorio bastante vasto, muy grande, y se hace mucho más falta más presencia, porque yo diría que en este momento se encuentra en desventaja la fuerza militar. No hay suficientes unidades. A propósito del Bajo Cauca, Ricardo, actualmente en el Bagre hay 638 familias confinadas de 12 veredas. Además, allí están llegando 11 familias provenientes del sur de Bolívar que también están huyendo de la guerra.
Piedecuesta queda muy cerca de Bucaramanga. Aparecieron banderas del ELN. Estos criminales quieren entrar de nuevo a la capital santandereana y por eso se están reforzando las medidas de seguridad. Julián Mejía. Las autoridades han reforzado la seguridad en el municipio de Piedecuesta luego de la aparición de 2 banderas del ELN en el sector de Guatiguará, corredor vial que comunica con el municipio de Girón. El hallazgo generó preocupación entre la comunidad y llevó a un despliegue inmediato de la policía y el ejército. El secretario del Interior, Óscar Hernández. Ya se retiró, se verificó, no hay artefactos explosivos y todo volvió a la normalidad. Y toca estar atentos en las actividades de seguridad y protección, lo que nos corresponde. Por las banderas y por atribuirse el homicidio de un hombre en Charalá, la Gobernación de Santander ofreció una recompensa de 30 millones de pesos por información de los cabecillas del ELN que están detrás de estos hechos. Hay una tragedia que hoy enluta a la Armada Nacional, a quien acompañamos en este momento. Fue rescatado el cuerpo sin vida del grumete Julián Fernando Condia Bello, quien había caído al río Magdalena mientras estaba adelantando la tarea de alistamiento previo al ingreso del buque insignia de nuestra Armada, del ARC Gloria, cuando llegaba a Barranquilla. Diana Ospino. Ricardo, la Armada confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del grumete Julián Bello Condia, oriundo del departamento de Boyacá, quien cayó, como usted lo decía, a aguas del río Magdalena en la mañana del domingo mientras realizaba unas labores de alistamiento en el buque Gloria para ingresar al puerto de Barranquilla. El cadáver fue encontrado en un sector cercano a Bocas de Ceniza después de que a su búsqueda se sumaran más de 800 hombres de la Armada Nacional. Julián Condia tenía 19 años y según ha dicho la Armada, se encontraba designado al mástil principal del buque labor, que según el contraalmirante Javier Rubio, director de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, representaba una mención honorífica por su desempeño dentro de la institución. Nuestro grumete Julián Condia fue destacado en sus prácticas marineras, por eso ocupó el segundo puesto. Durante un mes de navegación se desempeñó en diferentes maniobras por alto. Este tipo de veleros... Autoridades se encuentran adelantando la investigación para esclarecer lo que ocurrió. Mientras tanto, la Armada ha enviado unas condolencias a los familiares de este grumete, condolencias a la que también nos sumamos desde Blue Radio, Ricardo. Una 22, 2 noticias que tienen que ver con el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Palmira, que sirve a Cali. La primera, Lina Vera, tiene que ver con un incidente con un helicóptero esta mañana. ¿Qué pasó? Sí, señor Ricardo, pues se presentó un incidente con una aeronave en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali. Un helicóptero presentó al parecer una falla mecánica, por lo que el terminal aéreo tuvo que suspender sus operaciones al menos 15 minutos, situación que generó incertidumbre y molestia entre los pasajeros. La Aeronáutica Civil reveló que el helicóptero llevaba 4 personas a bordo y en el momento del incidente la aeronave se encontraba aterrizando. A través de su cuenta de X confirmaron, abro comillas, la aeronave estaba aterrizando en la pista 2, costado derecho, cuando ocurrió el suceso. Por fortuna, no se reportan novedades en cuanto a personas. Lo que se conoce es que es una aeronave privada cuya falla mecánica será investigada por las autoridades competentes, Ricardo. Lina, gracias. La otra noticia en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón es que terminó la concesión con Aerocali, que lo administró durante más de 25 años y temporalmente pasó a manos del Ministerio de Transporte. Stephanie Toledo. Desde esta madrugada, oficialmente el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón está siendo operado por el Gobierno Nacional a través de la Aeronáutica Civil, después de 25 años de ser administrado por el concesionario Aerocali. La operación de este aeropuerto está contemplada inicialmente por 6 meses, mientras se define la nueva concesión, que será denominada como Aeropuertos del Suroccidente. Sin embargo, se podría extender hasta 11 meses. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Que se abra urgentemente la licitación para la nueva concesión. Esa tiene que ser de aquí a diciembre que la podamos abrir, porque necesitamos que el aeropuerto crezca, que haya una segunda línea, que haya más plataformas. Ante esta solicitud, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, dio detalles de cómo se va a elegir la nueva concesión del aeropuerto. Una alternativa es una administración pública permanente y otras alternativas son otras opciones, pero que le propongan beneficios a la ciudadanía. Las autoridades en el departamento le pidieron al Gobierno Nacional restablecer la contraprestación para el municipio de Palmira, pues anualmente el aeropuerto generaba ganancias hasta de 30.000 millones de pesos con la concesión de Aerocali, recursos que ya no se van a recibir ahora que la terminal está siendo operada por la Aeronáutica Civil.
Y mientras tanto, en Neiva comienza el toque de queda para los menores de edad en las noches. Difícil situación también de orden público en la capital del Huila. Silvia Lorena Artunduaga. Lo último en Neiva es la entrada en vigencia del decreto que establece toque de queda para menores de edad en 4 comunas del municipio desde las 9 de la noche y hasta las 5 de la mañana. De acuerdo con el alcalde de la capital del Huila, Germán Casagua, la medida tiene como objetivo no solo prevenir homicidios, sino reducir la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos delictivos dedicados al microtráfico y el hurto especialmente. Y es que a la fecha en Neiva 12 menores de edad han sido asesinados y 123 han sido aprendidos. Con noticias del mundo, César Moreno, el ciberataque ruso al avión de la jefa de la diplomacia europea, a Ursula von der Leyen, el futuro de la flotilla por la libertad con ayuda a Gaza, que esta tarde está apoyando el presidente Petro en redes sociales, y la reunión del Papa León XIV con un jesuita defensor de los homosexuales. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Arrancamos en Europa porque el avión en la que iba Ursula von der Leyen, ella es la presidenta de la Comisión Europea, sufrió interferencias en su GPS o el GPS. Las autoridades sospechan que Rusia está detrás de dicha interferencia que desactivó los servicios de navegación por GPS cuando estaba a punto de aterrizar en el aeropuerto de Bulgaria. Esta interferencia y suplantación de GPS distorsiona o impide el acceso al sistema de navegación por satélite. Se trata de unas técnicas utilizadas tradicionalmente por los servicios de inteligencia y militares para proteger instalaciones sensibles. La interferencia obligó al aterrizaje manual del avión de la presidenta de la Comisión Europea, utilizando mapas analógicos. Von der Leyen está haciendo una gira por los 7 países europeos que tienen frontera con Rusia o Bielorrusia. No hubo riesgo para su vida y su gira continuó con normalidad. En Oriente Medio, la Global Summit Flotilla, también conocida como la Flotilla de la Libertad, compuesta por unos 30 barcos, se vio obligada a regresar a puerto debido al temporal que ha azotado el litoral catalán, esto es en el sur de España. Desde allí iba a partir rumbo a Gaza para llevar ayuda. Se espera que en las próximas horas zarpe entonces desde el puerto de allí en Cataluña. Y en el Vaticano, el Papa León XIV recibió por primera vez al jesuita estadounidense James Martin, defensor de la inclusión en la iglesia de las personas LGTBIQ, y quien aseguró que recibió el mismo mensaje de apertura y bienvenida que le dio su antecesor, el Papa Francisco. Escribió en X: el mensaje que recibí de su parte, es decir, de León XIV, es que espera seguir la idea de apertura de Francisco. ¿Sabes? La Oficina de las Naciones Unidas está advirtiendo sobre 2 puntos críticos que tiene el proyecto de ley de sometimiento. Toda la información aquí en Blue Radio. Scott Campbell, y dice que hay que tener atención especialmente ante los casos como las desapariciones forzadas, los homicidios de personas defensoras de violencia sexual, las privaciones arbitrarias a la libertad, el reclutamiento forzado, y que los estados además deben realizar la investigación y el juzgamiento de estas conductas con sanciones adecuadas, efectivas y proporcionadas. Esto es lo que dice a esta hora Scott Campbell ante la Cámara de Representantes, donde presentan las conclusiones diferentes sectores sobre este proyecto de ley de sometimiento. En relación con la posibilidad de que quienes fueron excluidos de procesos de justicia transicional, de justicia y paz y de la jurisdicción especial para la paz sean beneficiarios, surgimos revisar con especial... Deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Una 29 minutos, estamos vintage hoy en el departamento de música de la Selección Colombia. Estamos volviendo a Italia 90, este es el grupo Raíces. Esa era la época del Palomo Zuriaga, del Luis Carlos Perea, del Pío Valderrama. Y también estábamos escuchando a Colombia Caribe del maestro Francisco Zumaqué. Vamos a venirnos un poquito más para adelante porque eso fue hace 35 años, queridos amigos. Y ya hoy estamos en otro mood. El mood de las nuevas generaciones que disfrutamos de otro tipo de música. De Ryan Castro, por ejemplo, que es la banda sonora de la Selección Colombia, pero también está Juan Palau y otros. Octa, buenas tardes. Me agendo el partido Colombia-Bolivia. ¿Qué hora es? ¿Y desde qué horas comenzamos transmisión? Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Será una jornada particular porque 4 de los 5 partidos se van a jugar a la misma hora.
los 4 partidos que incluyen decisiones que tienen que ver evidentemente con los posibles clasificados a la Copa del Mundo. A partir de las 5:30 de la tarde va a comenzar la transmisión de Blue Radio. El partido será a las 6:30 de la tarde. A esa misma hora van a jugar Uruguay y Perú también, van a jugar Paraguay y Ecuador y Argentina, Venezuela. El partido que va a comenzar una hora más tarde es el que van a jugar Brasil y Chile, que ya, digamos, ningún resultado que se pueda dar en ese partido tiene que ver con la clasificación de alguno de los otros a la Copa del Mundo. Por esa razón, entonces, se van a jugar Uruguay, Perú, Colombia, Bolivia, Paraguay, Ecuador y Argentina, Venezuela, todos a la misma hora, 5:30 de la tarde. Richie, va a empezar la transmisión de Blue Radio, 6:30 el partido. Así que estamos muy atentos a eso, en una jornada que el día de hoy también nos traerá fútbol en Colombia, porque más allá de que hoy estamos metidos en el mood de la selección Colombia, de que estamos viviendo la jornada eliminatoria, de que ayer, por ejemplo, fueron llegando ya el resto de los jugadores a la convocatoria en Barranquilla o a la convocatoria de diferentes equipos, como por ejemplo Venezuela, que será el próximo rival de Colombia. Hoy se va a cerrar la fecha del torneo clausura a partir de las 7:30 de la noche. También podrán escuchar y ver este partido con la señal de Blue Radio en YouTube. A partir de las 7:30, Santa Fe frente a Once Caldas. En el regreso de Hugo Rodallega, el campeón del fútbol colombiano va a jugar frente al Once Caldas sin Dairo Moreno. Hoy se van a jugar un par de partidos en el fútbol argentino, también habrá fútbol en Europa, pero en las principales ligas ya evidentemente todo se detuvo en principio para esta doble fecha de eliminatoria sudamericana. Hoy cierra el mercado de fichajes en las ligas más importantes de Europa. Estamos atentos por si hay algún movimiento que tiene que ver con futbolistas colombianos, pero nos metemos de lleno entonces con esta doble fecha de eliminatoria sudamericana, con la selección Colombia, con fútbol colombiano. Recuerden ustedes, 7:30 de la noche, Santa Fe, Once Caldas. Así que estamos atentos a todos los movimientos y a la selección Colombia en Barranquilla. La empresa escogida es para el mayor proyecto de importación de gas de Ecopetrol. Dice a modo de excusa el presidente Petro que él dio la orden de Ecopetrol para importar gas, pero para no entregárselo a un particular. Este señor Mancera iba a ganarse la lotería con el comunicado de Ecopetrol que, repito, acaba de ser publicado. Tal vez se les dañó el negocio, dice el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, esta madrugada en este comunicado, que el proceso tiene el acompañamiento de la Procuraduría y de la Contraloría. Le iban a dar el contrato por ser amigo de Roa y de su pareja Julián Caicedo. Tan amigos son que fue el mismo que le vendió el lujoso apartamento de Medellín, el del escándalo, porque Roa lo compró muy por debajo del precio real. Teniendo en cuenta las cifras de salud que entregó el presidente Gustavo Petro en su alocución de la semana pasada, el doctor Jorge Luis Hernández, miembro de la Junta Directiva de Asocepic, explicó por qué las cifras no están bien sustentadas. Hay algunos datos. Por ejemplo, cuando se muestra la razón de mortalidad materna, muestra una reducción que en realidad fue de 3.8 puntos. Sin embargo, no se maneja la razón o la tasa, sino las frecuencias absolutas. Entonces, como se muestra frecuencia absoluta, da una disminución del 28.4, alta. Si se muestra por tasa, es mucho menor, es 3.8 puntos. Es decir, cuando uno muestra disminuciones solo con el número de casos, da una información sesgada, porque es que la tasa es el medidor internacional y la tasa está mostrando el riesgo y es el comparable entre ciudades. Bolsas y mercados en Meridiano Blue. 1:34, ahora sí al tablero, por favor, doña Marcela Peña. Aquí estoy. Vamos empezando los cambios que proyecta el gobierno con la ley de financiamiento o reforma tributaria. Primero, eso nos interesa a todos. ¿Habrá cambios en el IVA? ¿De qué manera? ¿Qué propone el gobierno en esta reforma tributaria? Bueno, Ricardo, el gobierno propone en esta tributaria aumentar progresivamente el IVA al diésel y la gasolina. Sería de 10% en 2026, llegaría a 19% el 1 de enero de 2028. Sube también el IVA para los licores, que pasaría de 5 a 19%, pero además, si a usted le gusta el licor y el cigarrillo, le tengo malas noticias porque sube también
el impuesto al consumo de estos productos. Se va a tener, digamos, un impuesto que considera no solo los grados de alcohol, sino el valor de ese producto, lo que implica un aumento frente a lo que tenemos hoy en día. Y además se va a empezar a cobrar incluso por productos cero alcohol o que tengan 1 grado de alcohol. Marcela, le pregunto, se había dicho que era posible que pasaran de exentos a excluidos una serie de productos de la canasta familiar. ¿Eso quedó o no quedó? Pues hasta donde yo he leído, no quedó. No quedó. No bueno, quedó, ¿qué no más, pasaron ¿qué más en el IVA, excluidos. Marcela? ¿Qué otros Tenemos cambios? IVA del 19% para entradas y espectáculos de entretenimiento. Tenemos también... O sea, el cine, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Teatro? Sí. Ah, el entretenimiento entonces ahora El también entretenimiento por encima de las también 10 grabado. VTs, entonces esos son 47.470.000 en adelante, sobre todo conciertos. Tal vez el cine no alcanza por el nivel de VTs desde el cual se va a cobrar, pero si usted se va de concierto, si usted se va a un festival de música, pues va a tener que pagar ese valor. Si piensa comprar carro, le cuento que va a tener un incremento. Marcela, yo voy a comprar un híbrido. ¿Es buen negocio o no? Pues a lo que está ahorrando le suma 19%. Porque ese era el viejo sueño del exministro Ricardo Bonilla, ponerle IVA a los híbridos del 5 al 19%. Exactamente, pero además quedaron con mayores impuestos. Por ejemplo, pasó del 16 a 19% el IVA que pagan autos, camperos, aviones, motos de más de 200 centímetros cúbicos. También aumentó, por ejemplo, si usted va a comprar carros de más de $30,000, de menos de $30,000, paga 8% de impuesto. Si superan los $30,000, entonces el impuesto ya es del 19%. Si usted consume, esta parte se me olvidó ahorita, si usted consume cigarrillo o está dejando el cigarrillo y ahora está consumiendo vapeadores o sustitutos, va a tener que pagar el IVA por estos productos y el impuesto al consumo de esos productos, incluso si no tienen nicotina. Mire, los vapeadores famosos tendrían IVA del 19% según esta reforma tributaria. Marcela, ¿y qué va a pasar con los colombianos que ganan más, que tienen más ingresos? Bueno, mensuales? Aquí tengo ¿Otra vez van a aumentar el impuesto de renta? Sí, señor, va a aumentar el impuesto de renta si usted gana 84,6 millones de pesos al año, es decir, 6,5 millones al mes o un poquito más, va a tener que pagar más impuesto a la renta. La tarifa ya no va a comenzar en el 28%, sino en el 29%, llega a un máximo de 41%, pero hay otros caminos por los cuales las personas de mayores ingresos van a pagar más. Por ejemplo, se va a bajar el punto a partir del cual usted comienza a pagar el impuesto al patrimonio. Anteriormente estaba en 3.585 millones de pesos, queda en 1.991 millones de pesos. Desde ese punto, si usted tiene activos por ese valor y de ahí en adelante, va a tener que pagar ese impuesto. Además, el impuesto a los dividendos va a subir del 20 al 30% y desaparece la excepción que existía anteriormente cuando se estableció un impuesto a los dividendos para las personas naturales que los reciben, es decir, todos los dividendos completicos tendrían que pagar ese impuesto. Le cuento además que hay impuestos adicionales, o más bien se eliminan beneficios tributarios que existían anteriormente para quienes se divorcian, reciben herencias o se divorcian o reciben herencias. Al momento de la repartición, antes estaba exento un mayor porcentaje de la vivienda, ahora solamente está exento de impuestos, lo que equivale a vivienda de interés social. En otras palabras, señor, señora, si se piensa divorciar y tienen en la sociedad bienes más valiosos que una vivienda de interés social, pues piénselo 2 veces, incluya esto que le estoy diciendo. Dele otra oportunidad a su esposa. Piense en el impuesto que le van en el beneficio que va a perder. Exacto. Si usted tiene criptomonedas, esto aplica para las personas de mayores ingresos, lo van a poner a pagar impuestos a través de una cosa nueva que ahora se llama los activos digitales. ¿Y qué va a hacer la DIAN para que esos impuestos se recauden? Le va a pedir a todas las casas de cambio y plataformas que transan con las distintas coins que les avisen cuando una persona tiene cierto número de transacciones al año como información exógena, entonces le van a cobrar al final del día ese impuesto. Ahí tiene usted para entretenerse toda la tarde porque es un proyecto muy extenso, pero para cerrar este abrebocas le quiero preguntar por las empresas. ¿Hay nuevos impuestos para las empresas? ¿Y qué va a pasar en áreas claves como explotación de carbón y petróleo?
En áreas claves como explotación de carbón y petróleo vamos a tener dos cosas. Por un lado, al carbón le van a subir las sobretasas del impuesto a la renta. Ya les habían puesto unas en la primera reforma tributaria de este gobierno. Ahora les suben la tarifa, pero además bajan el nivel de precios a partir del cual se cobra ese impuesto. Y revive una idea que había tenido el gobierno anteriormente, que es cobrar un porcentaje de las ventas de petróleo y carbón en el país. Ecopetrol, cualquier empresa que explote petróleo y cualquier empresa que explote carbón va a tener que pagar el 1% de todo lo que venda en Colombia o exporte al gobierno nacional para su financiamiento. También le cuento que la banca y los sectores financieros, las empresas del sector financiero van a terminar pagando un impuesto a la renta del 50%. No está aquí en ninguna parte la posibilidad de reducir los impuestos para las pequeñas y medianas empresas, que fue un tema que se incluyó en la tributaria del año pasado. Aquí está completamente ausente. Marcela, una pregunta final. ¿Habrá impuesto a las iglesias? Sí, señor. Sí, señor. Sobre las ¿Cómo va a funcionar actividades eso? mercantiles de las iglesias, se establece que van a ser grabadas con el impuesto a la renta. Hay otro tema, oiga, me acordó de Pero otro tema que ¿qué se son me olvidó actividades? Pero venga, ¿qué son actividades mercantiles de las iglesias? ¿El Acá diezmo? cuenta que no porque el diezmo viene a ser una donación de Claro. de los fieles o de los... Actividades mercantiles es Actividades mercantiles merchandising. es que hacen merchandising o que hacen un concierto o que tienen un restaurante o tienen una cafetería o cualquier cosa que genere ganancias. Tendría que pagar el impuesto y además esto me recuerda que tendremos que pagar IVA también en las administraciones de los conjuntos, porque se va a considerar un hecho que genera venta. Y también dice acá, esto puede ser un tema para debate más adelante, que se va a entender que se causa una venta cuando usted hace aportes a entidades que no pagan renta. Piense, por ejemplo, en sindicatos, piense en gremios, piense en asociaciones que usted decide hacer parte y paga un impuesto, eso tendría que pagar también impuestos. 1:42, Marcela. Gracias, don Andrés Carmona. ¿Y qué pasa en el Congreso? Ya vamos con Catherine Ávila. El presidente Petro canceló hoy su asistencia a un evento en el Hotel Tequendama, pero está muy activo en lo que más le gusta, que es agitar las redes sociales. Está en su papel de activista el presidente Petro. Antes voy al Congreso. Andrés, lo que pasó hoy en la presentación de la reforma tributaria. Pues Ricardo, como le mencionaba, seguimos a la espera de que nos confirmen el número con el que el proyecto de reforma tributaria fue radicado. Acabamos de conversar con el subsecretario de la Cámara de Representantes, el doctor Raúl Ávila, quien nos aseguró que él estuvo toda la mañana en su despacho, no se hizo presente en la radicación, que esto es competencia del secretario general Jaime Luis Lacutir, y como lo habíamos mencionado, el doctor Lacutir se fue 5 minutos antes de que llegara el ministro de Hacienda, Germán Ávila, muy molesto porque a él lo habían citado a las 8 de la mañana y ya eran las 10:30 y no había certeza de la radicación. Pero el que es optimista es el ministro de Hacienda. Escuche usted cómo espera que sea este debate de la reforma tributaria. Es un gran pacto fiscal en el cual no solamente atendemos las necesidades de financiamiento para el año 2026, sino que estamos garantizando a través de esta ley de financiamiento la estabilidad fiscal y macroeconómica del país para todo el próximo gobierno, independientemente de quién sea el resultado. Obviamente nosotros aspiramos a continuar el proyecto de transformación que ha avanzado con el presidente Gustavo Petro en el país. Obviamente esperamos que siga la ruta de transformación. Eso sí, los congresistas de la bancada de gobierno muy molestos por la no asistencia del secretario de la Cámara. Escuche usted a la senadora Aida Bella. Cortesía de lado y lado, porque el ministro lo ha llamado y no ha contestado. Entonces eso tampoco es correcto. Yo lo que creo es que ante un hecho tan importante como es la ley de financiamiento, pues debería estar Pero aquí Andrés, la película hay que contarla completa. La molestia de Jaime Luis Lacutir es porque sintió que el ministro de Hacienda le estaba tomando el pelo con la presentación, que sí, que no, que me espere, y dijo, no, un momentico, yo soy el secretario de la Cámara, no soy el secretario del Ministerio de Hacienda. Contémoslo así, 8 de la mañana llega el doctor Lacutir a su despacho en el salón, en el Capitolio Nacional, espera a que llegue el ministro. Hacia las 9 de la mañana llega un primer mensaje del Ministerio de Hacienda diciendo vamos a las 9 de la mañana, ahí llegamos los periodistas, y a eso de las 10 de la mañana sale bastante molesto de su despacho el doctor Lacutir y fuera de micrófono nos dice esta frase: yo ya le dije al ministro de Hacienda, yo soy el secretario general de la Cámara de Representantes, no soy el secretario del Ministerio de Hacienda. A mí me hicieron esperar,
yo tengo una agenda que cumplir y pues ya me acaban de cancelar la radicación. Parece que esa molestia fue lo que afanó al ministro para correr a radicar, y lo hizo sin presencia del secretario, sin presencia del subsecretario. Prácticamente, en pocas palabras, lo radicó en ventanilla, pero hasta el momento no hay sello, no hay firma, no hay número. El gobierno dice, yo ya radiqué, pero desde el Congreso no nos confirman tal radicación, Ricardo. 1:45. Hay duros pronunciamientos del gobierno de Colombia, de la canciller Rosa Villavicencio, del presidente Petro, sobre las maniobras militares de Estados Unidos en el Mar Caribe amenazando a Nicolás Maduro. Caterina Ávila. Ricardo, no llegó el presidente Gustavo Petro al hotel de Kendama, pero sí está muy activo en sus redes sociales. Escribe primero sobre Venezuela. Dice el mandatario, si hay una agresión violenta contra Venezuela, lo que vemos en Siria e Irak será la realidad de toda la región gran colombiana. Asesinos de masas se adueñarán de territorios movidos por la codicia y los estados se debilitarán como instrumentos de paz social. Por eso, en la patria grande de Bolívar no puede haber sino soberanía nacional, ni en Panamá, ni en Ecuador, ni en Colombia, ni en Venezuela. Debe haber sujeciones serviles a extranjeros. Justamente hace pocos minutos terminó la reunión virtual convocada por la CELAC, comunidad de la que el mandatario pues es presidente, y la canciller Rosa Villavicencio habló de las conclusiones. El punto que estábamos tratando es un tema de urgencia en razón del despliegue militar de Estados Unidos frente pues a las aguas del Caribe, y pues eso nos llamaba la atención para pronunciarnos respecto a la necesidad de mantener a América Latina como una tierra de paz, fuera de cualquier intervención y en el restricto respeto a las declaraciones de Naciones Unidas y al mantenimiento de la paz y de la soberanía de los países. El segundo trino tiene que ver con el proceso que actualmente involucra a la personería jurídica del pacto histórico. Lo hace el presidente respaldando al congresista Alejandro Toro, que anunció que acudirá a la CIDH por este caso, y escribe el mandatario, la mayoría de oposición en el CNE busca impedir que el pacto histórico tenga personería jurídica y no pueda participar en las elecciones que vienen. Se trata de que la primera fuerza del país no esté en las elecciones, una acción dictatorial de uribismo y sus aliados. Hace un llamado al mandatario diciendo que todas las fuerzas internacionales y de justicia mundial deben moverse y que debe haber una movilización en Colombia. El ministro de Salud le está pidiendo al presidente de la ANDI contribuir con el financiamiento del sistema de salud. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió a las declaraciones del presidente de la ANDI, Bruce McMaster, quien afirmó que la UPC debería incrementarse en un 16,9%. Frente a ello, el ministro sostuvo que el sector empresarial también debe contribuir a la financiación del sistema, así sea con la mitad de lo que les corresponde, lo que representaría cerca de 10 billones de pesos. Entonces yo por eso le digo al doctor Bruce McMaster, paguen ustedes, ayuden a esto. Así sea la mitad de lo que les corresponde. Con la mitad serían 10 billones de pesos. Estaríamos solucionando muchos de los problemas que podemos tener. Mientras tanto, distintas asociaciones, incluida la ANDI, han advertido desde comienzos de este año sobre la necesidad de aumentar la UPC, y en paralelo el Ministerio de Salud mantiene activas las mesas técnicas para evaluar un reajuste en la unidad de pago por capitación. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en bluradio.com. En Blu le ponemos cara a la radio. Un juez de control de garantías legalizó en la tarde de este domingo la captura de Harold Daniel Barragán Ovalle, señalado como uno de los responsables en la planeación de la... Con Andrés Carmona. Un rollazo político, don Andrés, mientras vemos sentarse a acomodarse a Nicolás Rodríguez, que ya nos va a contar las historias de Valeria Afanador, una historia muy dolorosa con la muerte de esta pequeña en Cajicá, Cundinamarca. Vamos a hablar de política porque el presidente de la República, el presidente Gustavo Petro, acaba de quitarse cualquier tipo de careta y está confirmando que está jugado, incidiendo directamente en la elección del próximo miércoles de magistrado o magistrada de la Corte Constitucional. Elección clave para saber cómo quedan los pesos y contrapesos. El reemplazo de José Fernando Reyes, que saldrá de 3 nombres. La doctora María Patricia Balanta, que es la candidata del gobierno. El doctor Carlos Camargo, exdefensor del pueblo, que tiene
apoyo sobre todo de sectores opositores, y el doctor Jaime Enrique Tobar. El presidente Petro acaba de confesar que él está advirtiéndoles a los congresistas que no voten por su candidata, que les puede quitar puestos, o al menos así se interpreta, dice el presidente Petro, don Andrés Carmona. La elección de la nueva magistrada o magistrado definirá todo el cuadro de alianzas en el Congreso de la República. No podemos ceder a quienes han apoyado el fascismo. Esto se suma, Andrés, a lo que hemos conocido en las últimas horas, y es que el presidente de la República directamente ha estado llamando a congresistas a pedirles que no apoyen a Carlos Camargo porque, según él, es un fascista. Casa perfectamente con este trino que acaba de publicar el presidente de la República. Ricardo, y es que la votación que se hará el próximo miércoles en la plenaria del Senado moverá la balanza sobre cómo se harán las votaciones o cómo será el apoyo de la Corte Constitucional a temas claves como la reforma pensional, la reforma laboral y bueno, también los estudios de constitucionalidad, por ejemplo, que en el pasado tuvo la Corte frente a temas como conmociones interiores y demás. Ahora bien, por un lado está la doctora Balanta, que lo está respaldando el gobierno nacional, que está de frente haciéndole campaña, que cuenta con los votos del pacto histórico, con los verdes. Algunos liberales por ahí están jugados, pero ojo con esto. También salió a mostrar su posición la defensora del pueblo, Iris Marín. Escuchemos lo que dijo. Por eso es necesaria la autocrítica al interior de la propia magistratura para evitar su cooptación, para mitigarla, para evitar que sectores de poder que pretenden instrumentalizar las decisiones judiciales actúen desdibujando su rol esencial. La oposición, por su lado, está tratando de impulsar el nombre de Carlos Camargo. Están empezando a cerrar filas en torno a Carlos Camargo. Ellos claramente lo dicen como lo dice el presidente Petro. Esto es una jugada también por quién gana, si el gobierno o la oposición, si le dejan una corte constitucional favorable al gobierno. Ahora, todo esto tiene que ver con lo que se viene en elecciones. Recuerde usted que la Corte Constitucional, como órgano de cierre, evalúa, entre otras cosas, las personerías jurídicas de los partidos políticos. Personerías que podrían ser demandadas ante la Corte, Ricardo. Más hay un mensaje en redes sociales, Andrés, usted lo tiene, del presidente Petro hace minutos sobre lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral y la personería jurídica del pacto histórico. ¿Cómo se une esta pieza con lo demás? Porque aquí se están jugando varias cosas a varias bandas. Así es, Ricardo, y es que el mensaje del presidente de la República es prácticamente pedirle al pacto histórico prender todas las, yo no sé si son alarmas o armas, yo no entiendo cuáles son las armas a las que se refiere el presidente, porque dice que estamos ante un golpe brutal contra la democracia. La mayoría de oposición en el Consejo Nacional Electoral busca impedir que el pacto histórico tenga personería jurídica y no pueda participar en las elecciones que vienen. Y esto porque está relacionado con esta votación, Ricardo. Lo mencionábamos, la Corte Constitucional al final es la que estudia cualquier demanda ante una personería jurídica, pero le voy a dar un nombre que es clave: Altus Baquero. Altus Baquero es magistrado del Consejo Nacional Electoral y es quien tiene en sus manos el que debe erradicar la ponencia del pacto histórico, de la fusión del pacto histórico, la que permitiría que se dé la consulta interna del próximo 26 de octubre ante la sala plena. Y hasta el momento esa ponencia no se ha radicado. ¿Y sabe qué llama la atención? Que se le ha visto muy interesado al doctor Baquero por los pasillos del Congreso, por el Salón Social del Senado de la República, acompañado de uno de los candidatos a la Corte, el doctor Carlos Camargo. Ricardo. Hay pronunciamiento de diferentes gremios médicos advirtiendo errores en las cifras de salud que entregó el presidente Gustavo Petro en su alocución de la semana pasada. Sobre esto habló el doctor Jorge Luis Hernández, miembro de la Junta Directiva de ASOCEPIC. Es mostrar los datos como son. La ciudadanía merece que le muestren los datos correctos, tomar decisiones con datos correctos. Eso merecen los ciudadanos. Entonces nos preocupa, y ustedes hicieron un buen resumen, la selección sesgada de datos, las gráficas un poco alteradas, con ganas de que mostrar resultados. Se utilizan, ustedes hacen bien, frecuencia absoluta y no tasas. Entonces no están mostrando la información cierta en esto. Yo solo le digo, por ejemplo, un indicador, muestran disminución de la mortalidad materna
y disminución de las otras mortalidades con las frecuencias absolutas, hay que mostrar las tasas de riesgo. Lo mismo, el gobierno se comprometió con unas metas en el plan de desarrollo. Mira, las metas... Colombianos en cuidados intensivos. Blue Radio informa. Hoy la Superintendencia de Salud, sin dar fecha, dijo que sí, que devolverá a sus dueños a la EPS Sanitas. Es que tienen que hacerlo, no es voluntario porque hay una orden de la Corte Constitucional. Antes están demorados, le siguen tomando el pelo desde el Ministerio de Salud a la Corte Constitucional. Jessica Gutiérrez. En el marco de la socialización del plan de estabilización de los giros a hospitales públicos, el Superintendente Nacional de Salud, Giovanni Rubiano, anunció que se procederá a devolver la EPS Sanitas a sus propietarios. Recordemos que esta decisión obedece al fallo de la Sala Plena de la Corte Constitucional, que el pasado 26 de junio dejó sin efectos 3 resoluciones mediante las cuales la Superintendencia había ordenado, corregido y prorrogado la intervención de la entidad por parte del gobierno. Aunque hicimos el requerimiento técnico, la Corte no nos ha respondido. Entonces se procede, señor ministro, a hacer la devolución de la entrega a sus importantísimos y extranjeros dueños. No obstante, Rubiano manifestó que aún no comprende la determinación del alto tribunal al considerar que Sanitas no cumple con el capital mínimo, ni con el patrimonio adecuado, ni con la inversión en reservas técnicas, lo que, según advirtió, pone en riesgo a los usuarios. En Meridiano Blue, una historia. Seguimos pendientes del dictamen de medicina legal para saber las causas de la muerte de la pequeña Valeria Fanador de 10 años en Cajica, Cundinamarca. Los abogados de su familia piden el cierre del colegio por negligencia, por falta de atención al cuidado de la niña. Nicolás Rodríguez. Ricardo, lo que dice el abogado Julián Quintana es que además la familia va a tener prioridad para conocer el documento de medicina legal, que por ahora no ha llegado a manos tampoco del apoderado ni de la familia. Y en el caso de la investigación van a pedir que definitivamente se cierre el colegio, el gimnasio Los Laureles, asegurando que no hay garantías de seguridad para los estudiantes. Esto mencionó el abogado Julián Quintana. Y si fuera así, nos opondremos rotundamente porque aquí no son víctimas. La única víctima es Valeria y la familia de Valeria. Una 57, es clave saber qué pasó con Valeria, si fue asesinada o si murió accidentalmente. Antes de irnos, Alejandra Bello, con la advertencia del Contralor General sobre la desfinanciación del presupuesto para el año entrante. Ricardo, así es, por tercera vez la Contraloría General alertó respecto al proyecto de presupuesto, advirtiendo que introduce riesgos fiscales y presupuestales con un desbalance. El Contralor General indicó que desde la entidad están pidiendo una correcta planeación financiera. Nosotros ya hemos expresado unas preocupaciones frente al tema de la regla fiscal, de la cláusula de escape y anticipo de la renta. Pues tendrá el gobierno nacional que sentarse a revisar con sus carteras. Y de igual manera... Una 58, lo advierte todo el mundo, las finanzas en riesgo y el gobierno presenta una tributaria que clava con impuestos a millones de colombianos. Ya llega el Blog Deportivo, una feliz tarde para todos.